¿Ya está? Un segundo. Y listo, estamos de vuelta. Una disculpa y seguimos con la charla de la doctora Ivana Córnea y el licenciado Omar Gil. Adelante. Bueno, seguimos. Pues este es el Internet, digamos, y los retos a los cuales nos enfrentamos, ¿no? De recibir cada tipo de individuos, ¿no? Y cada tipo de intrusos en estas conferencias, conversaciones, charlas. Bien, como les decía, tampoco hay una confusión. Aquí vamos a empezar de aquí. Hay una confusión entre lo que es la educación a distancia, lo que significa enseñanza en línea, enseñanza virtual, porque son muchos nombres denominando tal vez la misma cosa o no la misma cosa. Tampoco el objetivo de esta charla es que pase por todas las definiciones de la educación a distancia, pero sí me gustaría detenerme en esta en particular que García Aretio reúne cinco características a partir de 18 definiciones que analiza. Con lo cual, determina estas características en separación del profesor-alumno, utilización sistemática de medios y recursos técnicos, aprendizaje individual, organización del carácter tutorial y, por último, comunicación bidireccional. Ahora bien, me van a preguntar, ¿y la enseñanza virtual o el e-learning o la enseñanza en línea qué significa? Digamos, aquí para la enseñanza virtual o e-learning entendemos que el medio a través del cual se llevan a cabo todas las actividades docentes es el Internet, ¿sí? Es la red. Y quisiera detenerme en esta trilogía de e-learning que son el uso de tecnologías, plataformas, servicios, es decir, la documentación en línea, los medios sincrónicos, asincrónicos, diferentes herramientas de evaluación y, por último, los contenidos, ¿no? Que estos contenidos se crean en función de las necesidades de los alumnos. Pero creo que la diferencia, hay que mencionar que hay ciertos autores que para ellos educación a distancia e e-learning es lo mismo, como que se solapan. Pero hay otros que dicen que no, que educación a distancia es un término más genérico y que incorpora el e-learning, o sea, la enseñanza virtual o la enseñanza en línea, y también los que mencionan que difieren en cuanto a la metodología. Yo creo, también opino, que pues, si queremos encontrar una diferencia entre el e-learning y la educación a distancia, esta diferencia recae en la metodología, es decir, los medios utilizados en la interacción, en la transmisión y almacenamiento de la información, porque si vimos la evolución de la educación a distancia hasta la fecha, observamos que el Internet no era el único medio a través de la cual se transmitía la información. Incluso hoy en día, en estos tiempos de pandemia, hay países que utilizaron la televisión para la transmisión de la oferta educativa. Entonces, si queremos ver la educación a distancia como un término más amplio y que incorpora diferentes medios, ¿sí? Mientras que el e-learning simplemente se refiere a la enseñanza a través de la red. Ahora, B-Learning, no me voy a detener mucho, es el Blended Learning, que es la enseñanza mixta, ¿sí? Híbrida, que considera el método presencial con uso y semipresencial sería, y el M-Learning se refiere a la enseñanza a través del móvil. ¿Sí? Sobre la enseñanza remota vamos a discutir a continuación. Con lo cual, para cerrar esto, la educación virtual se lleva a cabo totalmente a través de la red, mientras que la educación a distancia puede usar otro tipo de medios y no necesariamente el Internet. ¿Pero qué implica esta enseñanza virtual? Implica planificación, implica preparación, implica desarrollo, implica pilotaje. Si nosotros queremos diseñar un curso totalmente en línea, esto no es simplemente vamos a tomar un PowerPoint y vamos a mandar por correo y esto significa en línea. No, detrás hay mucho trabajo, el curso tiene que tener unos objetivos muy bien determinados, una estructura muy fija y las horas de trabajo, porque tenemos que considerar al alumno que va un poco lento en la materia, pero también al alumno que va muy rápido. Entonces, encontrar el medio, como el punto en medio, es muy complicado.
Para que se hagan una idea de lo que significa el diseño instruccional de la educación en línea, para un curso de 15 semanas se implementan 250 horas de diseño instruccional. Y para este diseño instruccional hay diferentes equipos. Los equipos de pedagogos, ¿no? El pedagogo que nos va a avisar de que pues, la instrucción no está bien redactada, o la actividad que nosotros planteamos es mucho más compleja, o el alumno se tarda mucho más horas en realizarla de lo que nosotros pensábamos. Pero también está la parte técnica y tecnológica, ¿no? Que crean justamente una plataforma que nos ayuden a nosotros a diseñar o a implementar o aplicar diferentes actividades en formato digital, en formato en línea. Hay diferentes modelos pedagógicos para la enseñanza virtual, enseñanza online. Me voy a detener simplemente en el diseño inverso porque este modelo es uno de los más empleados actualmente en el diseño de cursos virtuales, en el diseño de cursos online. ¿Y por qué es importante este diseño? ¿Por qué me detengo en él? Porque es un diseño que nosotros también implementamos en la creación del diplomado en traducción jurídica inglés-español, que es totalmente en línea y que estamos realizando dentro de la ENALT en colaboración con la SED, que es la Coordinación de Educación a Distancia. Y es muy interesante que este diseño inverso parte de los objetivos, de los resultados. ¿Qué es lo que queremos establecer con los alumnos? ¿A qué punto queremos llegar? Una vez que tengamos listo el objetivo del curso o los objetivos secundarios del curso, podemos determinar las evidencias aceptables y podemos planear las actividades. Es decir, qué ejercicios puedo yo crear, implementar para que me ayude a cumplir con el objetivo. Este tipo de diseño inverso se puede combinar con los modelos pedagógicos de diferentes disciplinas y en nuestro caso es la disciplina de traducción, traductología o enseñanza de la traducción. Tampoco me voy a detener en cada uno de los modelos pedagógicos de la enseñanza de la traducción. Hay modelos centrados en el resultado, en el proceso, hay modelos de la enseñanza de la traducción especializada, científico-técnica, jurídica, así como hay modelos pedagógicos para la enseñanza de la traducción en modalidad semipresencial. Simplemente para darles una idea, en el diplomado en traducción jurídica que estamos elaborando, diseñando dentro de la ENALT, combinamos el diseño inverso con el modelo, sí, el diseño inverso de aquí, con el modelo de la didáctica de la traducción centrada por tareas y proyectos, por competencia, así como el modelo de la traducción jurídica, ¿no? Dado que es un curso sobre traducción jurídica. Pero cabe mencionar una cosa. Estos modelos se pueden combinar y se pueden adaptar en función de las necesidades de cada país, de cada curso. No es lo mismo no es la misma realidad la enseñanza de la traducción en España que en México. Con lo cual vemos los modelos, pero nosotros los tenemos que adecuar, porque si no los hubiéramos adecuado a nuestra realidad, pues los modelos, o sea, no sirve el curso para el curso que estamos creando. ¿Sí? Esta es la plataforma virtual que se creó para este diplomado, solamente para hacerles una idea, creo que llevamos más de 1000 horas de diseño instruccional y tenemos hasta el módulo 4, ¿sí? Son 6 módulos más el curso propedéutico, nos faltan los últimos 2 módulos, el quinto y el sexto. Entonces se pueden imaginar la cantidad de trabajo que hay detrás de estas clases en línea o de estos cursos en línea, porque además cada una de las actividades se pilotean y ahí en el pilotaje es muy importante ver lo que hicimos bien, lo que no hicimos bien, cómo podemos mejorar y así. Pero bueno, ¿por qué insisto tanto en la enseñanza virtual? Para llegar a la enseñanza remota de emergencia, ¿sí? Porque hoy en día lo que estamos haciendo es justamente una solución a la situación de pandemia, una solución de choque, y esta enseñanza remota de emergencia o enseñanza remota tiene el objetivo justamente proporcionar acceso temporal a la formación y apoyos instructivos de formación rápida y poder seguir con la educación incluso en circunstancias de emergencia, tal como estamos viviendo actualmente. Según la UNESCO, la emergencia se define como un término que engloba desastres naturales como terremotos, huracanes, inundaciones y emergencias complejas causadas por el hombre. Claro, nosotros ahora nos enfrentamos a una situación así porque al nivel, digamos, al nivel mundial, pero antes de COVID, en Afganistán, si tomamos con el ejemplo de Afganistán o de otros países también, evidentemente esta enseñanza remota de emergencia estaba ya implantándose, porque por cuestiones de violencia, por cuestiones de guerras, los alumnos no podían asistir a la educación, pero se tenía que seguir con esta educación, entonces adoptaron como métodos como por ejemplo a través de la televisión, a través de la radio, ¿por qué no plataformas en línea? ¿Sí?
Entonces, insisto, que nosotros lo que estamos haciendo ahora en estos tiempos de COVID no es enseñanza virtual, porque las actividades no se programaron, no se planificaron y no se diseñaron con este propósito. Sin embargo, sí está totalmente en línea, por lo menos dentro de la parte de la ENALT. La migración a la modalidad en línea ha causado bastante rechazo y yo aquí identifiqué algunos factores, igual me faltan algunos. En primer lugar, es uso forzado de los medios tecnológicos. Estamos rodeados de los ordenadores, de los teléfonos. Estos medios tecnológicos es el contacto que yo tengo con mi familia, es el contacto que tengo con mis amigos, es el contacto que tengo con mis alumnos, con mi profesor, ¿no? Del otro lado, si queremos, son estos medios tecnológicos con corazón, le digo. Ya pasamos de lo cognitivo, ¿no? Que tal vez usábamos el Classroom o el correo para compartir la cognición, compartir conocimiento, y estamos en lo social y emotivo, porque si no fuera por estos medios, por estos medios tecnológicos, ni esta conferencia se hubiera podido llevar a cabo. Otro rechazo es por la sobrecarga de trabajo, ¿no? Los profesores piensan que los alumnos, si no van a clase, tienen más tiempo. Erróneo. No es que tengan más tiempo, tienen el mismo número de horas en el día, no tienen más. Falta de adecuación de los materiales para entornos digitales. Bueno, algunos profesores que emplearon el correo electrónico, pero tampoco puedes mandar un tocho de lecturas por correo electrónico sin ninguna indicación, sin ninguna mención que tiene que hacer con esas lecturas, o solamente pedir reportes de lecturas y ya está, porque es la manera más fácil. Luego, la réplica de la clase presencial, ¿sí? Por eso en muchas ocasiones yo creo que las clases que se están impartiendo en estos tiempos de COVID resultaban improvisadas. Carencia de interacción y feedback de las actividades que se le quiere al alumno. Es muy importante interaccionar, hacerlos saber que estamos ahí con ellos, y también del feedback, la retroalimentación, motivarlos de que sí pueden seguir, pueden, incluso así con todas las dificultades del mundo, pueden seguir. También porque por las condiciones de trabajo o familiares inadecuadas, tanto por parte del profesor como del alumno. No sabemos, nosotros vemos nuestra realidad, nuestro contexto, pero no sabemos los alumnos en su realidad, el contexto en cual están trabajando, si tienen conexión a internet, si no tienen, cuáles son los problemas familiares, si están encerrados todos en un mismo departamento, en una misma casa, o compartir habitación con alguien. O sea, son condiciones que también hay que considerar en estos aspectos de emergencia o de crisis. Bien, quisiera como detenerme hacia la experiencia docente que tuve durante este periodo de COVID. Actualmente imparto 4 asignaturas en la ENALT, 2 asignaturas en la licenciatura en traducción, ¿sí? Aquí vemos iniciación de la traducción con 54 alumnos, estudios de traducción con 59 alumnos, el diplomado en traducción de textos especializados, terminología, imparto terminología, lexicografía con 30 alumnos, y en el diplomado en formación de traductores literarios, 9 alumnos. Así que ustedes pueden hacer el cálculo para ver cuánto alumnado he tenido en este semestre, además con toda la situación de emergencia encima. La ENALT decide el confinamiento a partir del 17 de marzo. Nos avisaron a través de un correo de que vamos a pasar a la versión remota o la modalidad remota. Primero, los cambios que realicé en todas las clases fueron los siguientes: redactar mensajes sobre la dinámica de la clase. Es muy importante avisarles cómo vamos a llevar las clases a partir de ahora. Antes de COVID yo usaba Google Classroom. Cuando vi esa transición a las clases en línea o la modalidad remota, sí tuve mucho impulso en usar una de las plataformas que tiene la UNAM, que es Blackboard o Moodle, que son justamente plataformas que se pueden implementar para diseño de cursos totalmente virtuales. Pero pensé luego, digo, si ellos están acostumbrados a Google Classroom, ¿para qué tengo que agobiarles con otra plataforma más? ¿Sí? Solamente en 2 casos usé Moodle porque es sumamente necesario, pero a partir de eso decidí no pasarme a Blackboard o a otra plataforma, porque yo creo que la situación era bastante complicada para agobiarlos también con el uso de nuevas herramientas, ¿no? Seguí con los programas iniciales en cuanto al contenido, establecí nuevos planes de trabajo, las presentaciones tenía presentaciones en PowerPoint y luego las grabé, ¿sí? Los videos de las clases, utilicé Screencast-O-Matic, ¿no? El programa. Del 17 de marzo hasta finales de abril las clases fueron asincrónicas. Decidí hacerlas de esta forma para que los alumnos pudieran acceder al material en el momento que ellos quisieran y no en el horario de la clase, porque claro, fue una decisión que tomé en el primer momento que dijeron todo en línea. Digo, ay, ¿qué hago? Entonces dije, no, igual no todos se pueden conectar, no todos tienen conexión, digo, no todos
pueden estar ahí conectados, entonces decidí como el material, el contenido teórico, dejarlo grabado en estos videos y respondía de forma inmediata a las dudas formuladas en Google Classroom. Introduje las clases sincrónicas por Zoom para resolver dudas y sobre todo para guiarlos en sus trabajos finales. Y esto fue solamente, creo que las últimas 3 semanas, las últimas 3 clases, así como la última clase de síntesis, también fue de forma sincrónica. Reduje las entregas y fui mucho más flexible en el plazo de entrega. Creé materiales en la plataforma Moodle, redactar mensajes de ánimo a cada rato. Hola, ¿cómo están? Ustedes pueden, ustedes van a poder con toda esta situación. Y luego atención personalizada por correo electrónico, WhatsApp y Facebook. Aquí les presento, este es el programa de la iniciación a la traducción, de la asignatura Iniciación a la Traducción. Hubo un antes y un después de las vacaciones de Semana Santa, porque del 17, cuando recibimos el mensaje de que todo en línea, con todo en versión remota, no sabíamos que íbamos a acabar el semestre de esta forma, ¿sí? Entonces, pues decidí, claro, hacer las presentaciones en video, pero no bajé tanto la carga de trabajo, o sea, en cuanto a las actividades, sino fue después de la Semana Santa que la situación, dije, no, estos no podemos seguir con las mismas actividades, con la misma carga de actividades que teníamos, y entonces comprimí algunas y luego consideré las más relevantes que el alumno tiene que saber en esta asignatura que es Iniciación a la Traducción. Como pueden ver, después de 14, bueno, en la parte de 14 de abril, hay toda la parte de elaboración de fichas, resolución de problemas, realización de un plan de documentación. Esto era sin entrega, ¿sí? Tuvimos una conexión por Zoom para saludarnos también, porque no nos habíamos visto, y también para aclarar dudas. Tampoco en la siguiente semana teníamos planeado hacer una actividad de autoevaluación y coevaluación, tampoco. Y luego sí pusimos una entrega más en cuanto al cotejo de la traducción, porque consideramos que es un tema muy importante para los traductores de formación. Y luego, claro, nos despedimos por Zoom. Otra vez saludar, despedir, ver dudas de la clase. Al final el examen se realizó por Moodle y se realizó bastante bien. Abrimos a la hora establecida, se cerró al cabo de 2 horas con un cuestionario de selección múltiple. Aquí, por ejemplo, en el caso de la asignatura de Terminología y Lexicografía, que es el diplomado en traducción de textos especializados, antes de COVID y post-COVID, si pueden ver, es simplemente quité la carga de una actividad que era terminología puntual. Dije, bueno, no es necesaria, pero sí la dejé, la del corpus, porque sí consideré necesario que los traductores sepan crear un corpus con algunas de estas plataformas, en Tonk o Sketch Engine. En cuanto a los avances, tal como lo tenía planeado antes de COVID, avances de trabajo en equipo, lecturas, no sé, trabajar en clase con ellos para ver cómo seguían. Entonces, esto lo pasé, pero al Zoom, ¿sí? Porque consideré que era importante esta conexión, porque tenían muchas dudas y que todos nos conectábamos al mismo tiempo y resolvíamos dudas entre unos y otros. También en cuanto a las entregas, entrega del trabajo en equipo era de junio, el 3 de junio, y luego lo pasé al 15 de junio. Aquí solamente les voy a presentar este ejercicio que hice con el Moodle del corpus como herramienta de documentación. Aquí sí creé toda la clase en Moodle. Evidentemente las horas de trabajo fueron mucho más de lo que uno se espera, porque, por ejemplo, en el cuestionario puse la variación correcta porque es correcto, la incorrecto porque es incorrecto. También les creé un libro digital, como lo llaman, con los tutoriales de cómo vamos a hacer el corpus con Sketch Engine o cómo vamos a hacer el corpus con Encong. Ahora imagínense una clase de este tipo de elaboración de un corpus con 50 por Zoom, creo que es un poquito más complicada, ¿no? Porque no todos tenemos la misma conexión, o bueno, era muy difícil llevar este tipo de actividades en versión sincrónica. Aquí, por ejemplo, están los mensajes de que mis queridos y queridas, espero que estén muy bien, que van a descansar, vamos avisándoles, ¿no? Una suspendió las clases, vamos a trabajar de esta forma, mandándoles también una canción que otra para animarlos, como para salir un poco del estrés y olvidarnos los nuevos planes de trabajo, porque era, o sea, estar presente, pero en ausencia también. De recomendaciones, no sé, no replicar la clase presencial. Eso es lo primero, es que hay que dejar la clase presencial a un lado, y ahora vamos a ver la modalidad que tenemos. Consultar a diseñadores instruccionales, si es posible, pedagogos, técnicos, por ejemplo, la ENALT sí tiene este departamento de coordinación de educación a distancia. Todas las actividades se pueden adaptar en diferentes formatos, solamente hay que poner la imaginación a trabajar, y también es como consultar material en internet, a ver qué otro tipo de recursos, o sea, qué tipo de actividades puedo hacer para que sirvan muy bien para la red.
La interacción con los alumnos es un elemento clave, esto hacerles sentir nuestra presencia incluso en la ausencia. La sincronía no es fundamental. En cuanto a los recursos, hay que considerar menos actividades que les dará la posibilidad de aprender más, o sea, menos es más, usar los videos para que ellos puedan descargar el material y luego también poder reutilizarlo, ¿no? La evaluación es importante. También yo opté por la evaluación continuada para ver el progreso de los alumnos, incluso en ciertos casos omití el examen final. El feedback también es importante, la retroalimentación, porque justamente es motivar al alumno para que sepa que va bien con el estudio. La flexibilidad para mí yo creo que fue sumamente importante, no aferrarme a un programa, sino más bien cambiarlo, adecuarlo en función de las necesidades de los alumnos y de la situación de emergencia que estamos viviendo. También implementé la evaluación de los cursos a través de Mentimeter. Les propuse un cuestionario de 5 preguntas en el cual preguntaba, ¿no?, los contenidos de las clases cumplieron o no con sus expectativas, las clases fueron lo suficientemente claras, explícitas como para comprender los contenidos, qué fue lo que más les gustó, lo que no les gustó, qué recomendarían al profesor para la asignatura, para mejorar la asignatura, ¿sí? Aquí les pongo los resultados de la asignatura de terminología y lexicografía. Mencionaba lo que más te gustó, las buenas presentaciones, las clases prácticas, ¿qué más? Disposición del profesor, adaptación, creo que aprender sobre el corpus, estuvo bien adaptado, tengo bases teóricas, contenido visual, claridad. Sí, lo que no te gustó, empezaban primero con la conexión de internet de la escuela, cuando estábamos en presencial, luego la cuarentena, luego que yo iba demasiado rápido en mis explicaciones, a veces que sentían que necesitaban más práctica, ¿sí? Entonces, todos estos comentarios a nosotros como docentes, tanto en lo presencial como no presencial, nos sirven mucho para poder mejorar. También les puse esto que estoy orgullosa de ellos, que estoy orgullosa de que hayan podido llevar a cabo el curso, porque cada profesor con sus propias expectativas, con sus propios objetivos, ¿no?, con su propia materia. Entonces, en licenciatura tienen creo que hasta 7 asignaturas, con lo cual era muy complicado, ¿no?, atender a las solicitudes de cada materia y de cada profesor, con lo cual yo sí les quise decir así expresamente en la última clase que estoy muy orgullosa de ellos, que hayan podido llevar a cabo todo este proceso en unas condiciones que, bueno, creo que muy difíciles tanto para nosotros como docentes, así como para ellos. Bueno, ¿qué pasa? La enseñanza de la traducción post-COVID-19. Estuve pensando en mínimo 3 escenarios, no sé si hay más, ahí me dirán en la parte cuando tengamos las preguntas. Primero, las clases presenciales con medidas de seguridad, pero la ENAD cuenta con la infraestructura necesaria. Estamos por esperar la 4ª generación en traducción, en la licenciatura en traducción. Hasta ahora nuestros salones de 30 a 35 personas y nuestros grupos son de 60, 50, 60 personas. Nuestras clases se hacen en el anfiteatro, en auditorios, porque justamente los salones no dan para poder acoger tanto alumno. Ahora, si tenemos en consideración las medidas de seguridad, que son de 1,5 metros, 2 metros, ¿la ENAD sí tiene los salones? ¿O qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llevar las clases? Luego, clases semipresenciales, ¿no? Dividir los alumnos en grupos más pequeños y trabajar con un grupo en el salón mientras que los otros están en clases y al revés, ¿sí? O luego, simplemente seguir con la modalidad en línea, ¿sí? Cuando me refiero en línea, me refiero a todo el espectro de línea, meramente así como lo entendemos en línea, pero para crear esos cursos en línea contamos con todo el equipo, digamos, instruccional, nos puede apoyar a todos los profesores, nos hacemos expertos en 2 meses en usar Blackboard o en usar otro tipo de plataforma. Todos tenemos acceso a la tecnología. Bueno, otra posibilidad es seguir de forma remota, tal como seguíamos hasta ahora, ¿no? Por cuestiones de seguridad, también por comodidad, porque he escuchado comentarios de que podemos seguir así, tal como lo hemos llevado hasta ahora, lo podemos seguir de la misma forma. La EUNAM o la ENAD, desde lo que yo sepa, no se ha pronunciado todavía. Hay algunas universidades a nivel internacional que sí, pero y presentaron como este aspecto, o sea, menos lo de remota, pero lo demás como presenciales con las medidas de seguridad, porque tienen la infraestructura para poder llevar a cabo ese tipo de cursos. A mí me queda mucha la duda hacia qué normalidad vamos a volver.
No sabemos hacia qué normalidad. También yo creo que esta situación nos ha hecho pensar mucho, o por lo menos a mí como docente, de ver mis capacidades y mis conocimientos de todo el uso de la tecnología, de qué métodos pedagógicos puedo adaptar o no. Yo creo que el papel del docente-alumno ha cambiado. Ya no estamos ante un docente todopoderoso, todo conocedor y un alumno consumidor y de productor de conocimientos, sino simplemente creo que esta situación de COVID ha dejado a muchos de mis compañeros como, bueno, yo no he usado tecnología, ¿y qué voy a hacer? Entonces, como que, bueno, ¿qué voy a hacer? Nada. Simplemente sería como pues, un aprendizaje continuo también para el docente, porque no podemos decirle que no usamos tecnología, estamos reticentes a la tecnología y mira, en una situación como esta, pues a fuerza tenemos que recurrir a la tecnología. Simplemente quisiera cerrar mi intervención con esto de que si lográramos entender la enseñanza desde la formación de alumnos autónomos, críticos, que sepan usar las TIC, tal vez en una situación de emergencia como la actual, la enseñanza remota denominada de forma equivocada en línea no hubiera recibido tantas críticas. Y también, tal como afirma Albert Sangrá, o sea, ni un modelo, ni en digamos, la versión presencial o la modalidad presencial es mejor que la en línea, ni la en línea es mejor, ¿no? Como ni el blended learning es mejor que el sistema e-learning, ni el e-learning es mejor que el blended learning. Simplemente el mejor sistema formativo es aquel que se adapta mejor a las necesidades y a las posibilidades del estudiante, que es el sujeto de la formación, que cada sistema será más o menos efectivo en función de su diseño y su correcta aplicación. No tenemos la respuesta, va a ser así, porque no sabemos cómo van a ser las clases, o no sabemos cómo está la situación a partir de septiembre. Suponemos que sí vamos a regresar de una forma, no sabemos todavía cómo, pero creo que sería lo mejor que veamos nuestro contexto, nuestro entorno, cuál es el entorno de México. Muchos no tienen posibilidad de conexión a Internet, con condiciones muy complicadas, con lo cual nosotros como docentes también nos tenemos que adaptar a este contexto. Y le voy a ceder la palabra a Omar para que siga con la parte del alumno. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar acerca de la perspectiva que tuve como estudiante, como alumno en el Diplomado de Traducción de Textos Especializados. Para ello también preparé una presentación que en un segundo compartiré. Un segundito. Perfecto. Bueno, básicamente, como decía, esto está centrado en una transición que se da entre dos modalidades educativas que no necesariamente, como Joana comentaba, corresponden a diseños de didácticas o pedagogías. Y quisiera hacerlo a partir de tres aspectos. Primero, hablar de las condiciones en las que ocurrió la transición. Después, hablar de las estrategias implementadas por el profesorado del diplomado. Y terminar con comentarios y consideraciones finales. Esto en realidad es muy breve y, bueno, va a tener realmente un matiz de testimonio que de todos modos creo que puede ser valioso para quienes nos encontramos del otro lado. Creo que Joana ya ha contribuido hablando acerca de las dificultades en un nivel de docencia y ahora me gustaría justo hablar de la otra cara de la moneda. Entonces, bueno, lo primero es hablar de que esto se dio en una situación de emergencia generalizada. Y me refiero a emergencia por dos sentidos. Por una parte, pues de alguna manera sí fue una interrupción de una dinámica que ya se presuponía, en la que de alguna manera ya había un acuerdo en los participantes, y esto de por sí ya es una emergencia. Pero por otro lado también se da una emergencia con un carácter adverso, en una emergencia de pandemia, en una emergencia en donde se generaliza por muchas situaciones la ansiedad, el miedo y otros aspectos que en realidad vuelven que la interacción o el establecimiento de dinámicas sea más complicado. Por otro lado, esto pues también ocurre en un momento en el que tenemos una incapacidad de delimitar espacios dedicados. Al desaparecer la escuela, las aulas como justamente construcciones pues físicas, geográficas, pero también simbólicas en donde se dan ciertas dinámicas, pues se vuelve, bueno, para las alumnas, para los alumnos, una dificultad
encontrar espacios a partir de los cuales llevar los procesos de las clases, de las materias, del aprendizaje. Y eso tiene que ver con la siguiente también situación, que es que se da una superposición de dinámicas. Esto, bueno, justo al inicio de esta presentación, no sé si se alcanzó a ver, pero yo tuve que cerrar mi ventana de WhatsApp web que ocupo en la computadora, y es que justamente pasa, porque es una característica de los medios digitales, las ventanas son espacios que están constantemente siendo superpuestos unos sobre los otros, y probablemente quienes estén ahorita escuchando esta transmisión también estén, algunos quizás con atención enteramente dedicada, pero otros quizá sí siendo partícipes de otras dinámicas simultáneas, ¿no? Entonces, esto es normal, de alguna manera se espera de la condición digital, pero por otro lado también puede significar una dificultad en términos, pues, de llevar a cabo exitosamente y plenamente algunas actividades. Y bueno, por último también, otra de las situaciones es que hay brechas entre las competencias digitales del alumnado. Estas brechas a veces corresponden a situaciones generacionales, pero no siempre es así. Tiene que ver mucho también con algo que decía Joana al cerrar su intervención, que puede ser una brecha también en términos de privilegio de acceso a tecnologías de información y comunicación, y entonces iniciar una transición de una modalidad presencial a una modalidad en línea se presenta como una emergencia por esos aspectos. Entonces quisiera seguir hablando de un breve testimonio de cuáles fueron las respuestas que dio cada materia. Voy a resaltar sobre todo lo que sí se hizo en términos de que creo que es lo que vale la pena visibilizar, a excepción de cuando es necesario también resaltar aquello que fue omitido, que también pues evidentemente tiene impactos, ¿no? Por una parte, en la materia de gramática de francés, no hubo una comunicación del replanteamiento del modo de trabajo. Hay que decir que esta condición ya era preexistente desde la modalidad presencial, y bueno, con el cambio esto se agravó muchísimo, y bueno, la dinámica en realidad consistió en enviar correos con documentos de Word adjuntos sin una estructura clara. Creo que esto ya se puede imaginar que el resultado no fue para nada adecuado, sino en realidad problemático, básicamente en todos los aspectos de una clase, en aprendizaje, pero también en criterios de evaluación o de claridad de los contenidos del curso. Por otra parte, en la introducción a la lingüística, hubo un cambio, una comunicación del cambio en el modo de trabajo, y esto, pues sí me parece muy importante, también lo resultaba Joana. Creo que establecer, reconocer pues el momento en el que esto ocurre, pero también la necesidad de que va a ser distinto, es algo súper importante para que pues uno como alumno sepa que hay una adecuación por parte de la profesora, del profesor, y que pues a partir de eso se tiene consideración de las circunstancias, y puede haber adaptaciones que permitan que la clase sea pues mejor, o que continúe su transcurso sin ser tan afectada. También en lingüística se adoptó Classroom y se migró la clase a Zoom. Cuando hablo de migración de clase, me refiero a que se respetaron los horarios y la duración, y se optó por tomar ese espacio y con esa duración en una modalidad virtual como es la plataforma de Zoom. También se hizo uso de algunos recursos auxiliares, como es Jamboard, que es un pizarrón electrónico colaborativo que es de Google. Se mantuvo en lo general el esquema de trabajo de la modalidad presencial. Hubo una adaptación de las dinámicas de evaluación, eso también es muy importante, con respecto también a la flexibilización en los criterios de entrega. Y en el caso de lingüística, hubo posibilidad de retroalimentación. En la clase de redacción de español también se comunicó el cambio en el modo de trabajo. En este caso fue muy interesante porque aquí hubo una supresión total de las formas sincrónicas. En ningún momento en esa materia hubo ninguna modalidad en donde estuviéramos todos conectados al mismo tiempo, ya sea en videollamada o en algún otro tipo de recursos. Y esto en realidad, como diré también más adelante, no fue algo negativo, ¿no? O sea, la supresión total de las formas sincrónicas creo que funcionó bastante bien para esta clase, lo cual creo que es algo importante a tener en consideración. Se basó en el envío de documentos en PDF, PowerPoint y Word por medio de correo electrónico, que hay que decir que estaban diseñados específicamente para la modalidad en línea. Hay un envío constante de dinámicas de evaluación con estructuras e indicaciones claras de las entregas también. También había una claridad de los contenidos a tratar por sesión. Sabíamos de qué iba a constar cada sesión y también de qué manera íbamos a ser evaluados de esa sesión en particular. Algo también muy importante que mencionaba Joana y que estoy muy de acuerdo es la inclusión de lo personal. Esto quiero decir que no necesariamente tiene que ser de manera
explícita o ocupar un gran segmento de tiempo. En realidad, en esta clase solo eran unas líneas que dedicaba la profesora al inicio de los correos, pero eso en realidad sí hizo la diferencia, permitió, siento, que se establecieran lazos de empatía que facilitaban la realización y la aproximación a los materiales y en general a la dinámica de su clase. También había posibilidad de retroalimentación. En el taller de prácticas de traducción, de nueva cuenta hubo una comunicación del cambio en el modo de trabajo, se migró la clase a Zoom aquí totalmente, se adoptó Google Drive para trabajar documentos en conjunto, también se incluyó lo personal, cada quien lo hizo de manera distinta, pero creo que en todos los momentos, en todas las clases que se hizo esto fue muy importante. Una cosa que quiero destacar es que aquí éramos un grupo muy pequeño, contando a las 2 profesoras éramos 5 personas, entonces eso en realidad nos permitió trabajar muy bien, porque no había posibilidad de que hubiera rezago de alguna de las partes de los estudiantes, ¿no? De nosotros. Hay que decir que en términos ya de traducción, la clase estaba centrada en el proceso de la traducción, no tanto en los resultados, y esto era algo que se permitía evaluar, ver y desarrollar a partir justamente del uso de plataformas como Drive, que permitían el trabajo simultáneo de un mismo documento. También había un calendario claro de entregas y posibilidad de retroalimentación. En gramática de español, de nueva cuenta, hubo comunicación en el cambio de modo de trabajo, se migró la clase a Zoom, sin embargo, con alguna flexibilidad, algunas sesiones fueron suprimidas, había una comunicación constante a través de recursos que estaban preestablecidos desde la modalidad presencial, como grupos de Facebook y WhatsApp. También había un envío de documentos diseñados específicamente para la clase, que de nueva cuenta estos ya existían en la modalidad presencial. Hubo también adaptación en las dinámicas de evaluación, claridad de los contenidos a tratar por sesión y retroalimentación también. En lexicología y terminología, de nueva cuenta, hubo comunicación en el cambio de modo de trabajo. Acá, como Joana lo decía, hubo la adopción de un modelo mixto, asincrónico al inicio, sincrónico después. Hubo la elaboración de videos a modo tutorial diseñados específicamente para esta modalidad. Y aquí me parece que es algo muy importante que, de nuevo, en un par de diapositivas voy a retomar, es la recuperación, no sé si fue intencional, pero la recuperación del género tutorial, que es algo que es, digamos, nativo de Internet, ¿no? En realidad creo que muchas de las personas aquí presentes probablemente hayamos tenido la experiencia de ver algún tutorial cuando queremos hacer algo. En ese sentido, el material preparado pues, por Joana fue bastante adecuado porque nos permitía hacer un puente entre una dinámica que no era digital a través del uso de un formato y de herramientas que sí eran digitales. Entonces, digamos que la asociación era más sencilla justamente por esto, porque se parecía a otras herramientas que nosotros ya ocupamos para aprender en esquemas visuales. También hubo adopción de Classroom y parcial de Zoom, de parcial porque fue solo al final. Uso de recursos digitales, aquí Joana mencionaba Menticom, que me parece que es uno de los recursos que más me gustó, justamente porque permitía de interactividad, que también, bueno, aquí hay un typo, la interactividad, que es una de las características también más importantes de la interacción a partir de medios digitales. Entonces, creo que fue un gran acierto. También hubo adaptación en dinámicas de evaluación, la inclusión de lo personal, de nueva cuenta, como veíamos en esta imagen que nos ponía hace rato, en este avatar. En realidad eso, de nueva cuenta, el establecimiento de lazos empáticos creo que es fundamental para el mantenimiento y el cuidado de una relación que no solo es pues empática, sino que tiene que ver con la enseñanza y aprendizaje. Y de nueva cuenta, retroalimentación. Quiero hacer unos comentarios generales acerca de la transición entre estas modalidades desde mi perspectiva de alumno. La primera es que justamente, como lo mencionaba en la clase de redacción, es que no tiene que estar basada en la sincronía. De pronto siento que pareciera que cuando dicen clases en línea es pensar en videollamadas, en pensar en herramientas simultáneas, y en realidad, a mi consideración, los recursos que se utilizaron en la clase de redacción de español fueron de alguna manera tradicionales y quizá no tan innovadores. Eran correos, eran materiales que un poco ya existían pero adaptados, y sin embargo fue una clase que funcionó de manera bastante exitosa, a pesar de no presentar este uso incluso de recursos adicionales a documentos de texto y correo. Básicamente eso consistió la clase y fue suficiente a mi parecer. También las sensaciones de constancia y planeación resultan cruciales.
siempre que hubo la comunicación de que esto existía por parte de las profesoras o los profesores, era muchísimo más fácil guiar como alumno hacia tener una perspectiva y noción de hacia dónde se iba a ir. Y esta claridad que se transmitía también ayudaba muchísimo al desempeño en las materias. La retroalimentación también es fundamental, que es uno de los aspectos que, de nuevo, como tomé de ejemplo hace rato el taller de redacción y su dinámica de compartir por Google, aquí quiero tomarlo justamente para decir que una de las principales limitantes es que no había la posibilidad de una retroalimentación, que muchas veces es importante que se dé sincrónicamente, porque algunas dudas surgen en un solo momento y de no ser contestadas por muchas razones, por la superposición también de espacios y dinámicas quedan relegadas. Entonces, si no hay un espacio en común sincrónico, la retroalimentación es difícil. La comunicación constante y la flexibilidad son necesarias, como mencionaba Joana. Y bueno, destacar otra vez que la inclusión de lo personal se vuelve muy significativa, sobre todo pensando en que, como de nuevo planteaba Joana hace rato, en realidad no es una modalidad en línea, una modalidad virtual, porque no fue planeado así, más bien es una enseñanza remota de emergencia. Entonces, esta palabra de emergencia es muy importante porque hay una serie de cuestiones desde el aislamiento. El mismo aislamiento es algo que genera ansiedad, que puede dar paso a depresión o algún tipo de alteraciones fisiológicas y psicológicas. Entonces, la mención de nuevo de estrés empático es muy importante. Como medio mencionaba un poco hace rato, pudiera pensarse que las y los profesores necesitan hacer mucho uso de muchos recursos digitales, y esto no necesariamente es cierto, puede ayudar, pero mientras existan características como constancia, planeación, retroalimentación y comunicación, en realidad, en esta situación, de nuevo, de enseñanza remota de emergencia, no es necesariamente fundamental. Y finalmente, los comentarios generales de esta transición, de esta experiencia que tuve como alumno en el diplomado de traducción de textos especializados, es que las dinámicas que ya eran buenas en modalidad presencial lograron adaptarse con mayor o menores dificultades, con áreas de mejora y también con algunos logros o buenos, digamos, buenas decisiones. Y las que no eran, en realidad fracasaron monumentalmente, ¿no? Yo sí tuve la experiencia de una clase, creo que a partir de la descripción puede inferirse cuál es, una clase que de por sí modalidad presencial presentaba ya muchos problemas, simplemente fue inoperable en la modalidad en línea, y eso es lo que yo quisiera destacar en realidad, que tiene que ver más, a veces no tanto con, o sea, sí es muy importante desarrollar este aspecto de la planeación específica de una modalidad en línea o de lo digital, pero también es muy importante el trabajo que ya existe, porque creo que la docencia y la enseñanza siguen manteniendo un núcleo a pesar de las plataformas o de la mediación que tengan. Entonces, esos son los comentarios que hice para la transición, acerca de la experiencia en la transición, y finalmente, 4 consideraciones finales, que ya no tienen tanto que ver solo con lo que se hizo, sino quizá un poco prospectivamente. Veo que es necesaria una pedagogía de los medios digitales de manera generalizada, sobre todo para poder orientar los medios, el uso de los medios, incluso el diseño de medios a objetivos específicos, tanto de los docentes como de los alumnos. Esto es una necesidad generalizada, a pesar de que pasamos mucho tiempo en la computadora, en internet, en los medios digitales. Todavía no tenemos de manera generalizada las herramientas para orientar los usos de estas plataformas ya existentes a necesidades específicas, y creo que eso lo veíamos justamente con el incidente que tuvimos al inicio de esta plática, en donde pues se superponen los espacios, no solo en un nivel personal, sino hacer uso de medios digitales es también hacer uso de un espacio, un espectro digital que es colectivo y que puede ser intervenido por muchas voluntades o por mucho tipo de individuos o de colectividades, ¿no? Entonces, pues ahí está la evidencia de que hay que desarrollarlo colectivamente. También en ese sentido se vuelve fundamental la construcción de un espacio virtual que permita el desempeño pleno, el desarrollo pleno de las dinámicas de enseñanza-aprendizaje. De nueva cuenta, este espacio no necesariamente tiene que ser un calco o una traducción literal del espacio que existía en clase. Puede ser asincrónico, por ejemplo, y también puede estar construido fuertemente por dinámicas y no necesariamente por los recursos tecnológicos en sí,
como por ejemplo sesiones cortas con grupos reducidos, creo que es una herramienta que podría funcionar, que de nuevo, o sea, no necesariamente está atravesada por el uso de plataformas específicas, sino más bien con el establecimiento de dinámicas particulares para los medios digitales, y en ese sentido también asimilar las características del medio, en este caso la interactividad. Como algunas profesoras y profesores lo hicieron en el curso. Por otro lado, también hay que decir que creo que esta es una oportunidad de reapropiación de la dinámica de enseñanza-aprendizaje, porque se ha vuelto en realidad muy difícil, creo que para todo el mundo, y también por eso, de nueva cuenta, el reconocimiento de lo personal fue algo que se apreció de manera generalizada en el grupo. Cuesta más trabajo dedicar tiempo y cumplir con las tareas en realidad, y bueno, también por supuesto diseñarlas y revisarlas. Entonces eso de alguna manera obliga a que las personas ya no estén coercionadas de alguna manera o condicionadas por un espacio que de alguna manera ya trae simbólicamente dinámicas preestablecidas, sino que tengamos que reencontrar nuestro deseo de realizar o no las actividades, ¿no? De decir, realmente quiero aprender traducción porque esto es lo que implica, porque hay un desgaste, y entonces si la respuesta es sí, ya atraviesa por un proceso de reflexión, porque de otro lado, en esta transición de emergencia es muy fuerte. Si una persona no quiere hacerlo, o por alguna razón también no puede hacerlo, sí va a haber una marginación muy fuerte. Entonces, eso tiene su lado negativo, pero también tiene el lado positivo de una apropiación de los procesos de conocimiento. Y por último, creo que, como decía Joana, la posibilidad de desarrollar esas estrategias integrales se dará en un mediano plazo. No se puede hacer de la noche a la mañana, requiere planeación, diseño y muchas horas. Pero, sin embargo, por ahora la enseñanza remota de emergencia es una opción contingente que en lo general me parece que puede funcionar, por ejemplo, todavía un semestre más, siempre y cuando pues, se mantengan pues, algunas características positivas que mencioné con respecto a la experiencia que existió en el Diplomado de Traducción de Textos Especializados. Entonces, bueno, pues por mi parte esto sería todo, compartir esta situación. Y nada, me parece que ya es la final de la presentación, entonces agradezco mucho la atención y pues Joana, tu turno, supongo, para cerrar. Al contrario, Omar y Joana, muchas gracias a ustedes por esta primera parte, por compartirnos sus experiencias y la reflexión que nos proponen, tanto desde el punto de vista de docente como del estudiante. Vamos a empezar con la primera sesión de preguntas de los que nos acompañan aquí en Zoom, en lo que nos llegan los comentarios de Facebook Live. Entonces, si alguien tiene una pregunta o en algún comentario, por favor, abran su micrófono y los escuchamos. ¿Yo puedo preguntar algo? Por supuesto, adelante. Bueno, muchas gracias, Joana y Omar, por su presentación. Para Omar, quería preguntarle, porque él mencionó que en alguna clase no hubo sesiones en vivo, como por Zoom, pero no necesariamente es algo negativo, ya que funcionó muy bien para este caso. Mi pregunta es si esto también funcionaría para otras clases, por ejemplo, pienso una de lengua extranjera de 4 habilidades, ¿no? En donde no nada más es redacción, sino pues lectura, speaking, ¿no? Pensando en la clase de inglés, porque yo soy docente de inglés. Entonces, ¿crees que el hecho de que no haya habido sesiones en vivo fue precisamente porque se trataba de redacción? Y entonces, en ese caso, ¿crees que sería lo mismo, funcionaría igual para una clase de 4 habilidades? O en una clase de 4 habilidades sí necesariamente se necesita la sesión en vivo? Bueno, me parece, muchas gracias. La pregunta me parece muy buena justamente porque hay un reconocimiento en esta pregunta de la naturaleza diferenciada de los aprendizajes.
y eso es fundamental, y de hecho es una cosa que siento que a veces olvidamos incluso cuando asumimos que las clases son presenciales. Tienes mucha razón, creo que esto funcionó bastante bien porque la materia se trata de escritura, la materia es de redacción de español y no es de en realidad una producción oral o no es de retórica o no es de algunos otros de estos aspectos que mencionas, de estas 4 competencias importantes a desarrollar en la enseñanza de un idioma. Entonces, bueno, la respuesta es esa, ¿no? O sea, yo creo que funcionó precisamente porque había, no sé, de nuevo, no sé si esto fue intencional, pero en el sentido de que se trataba de una enseñanza básicamente de lectoescritura, se pudo recurrir a un medio que estaba basado en esa habilidad. De otra manera, sería insuficiente. Creo que la inclusión de otros espacios tiene que ver con el diseño de medios o el uso de medios con objetivos específicos. Entonces, pues sí, yo sería de la idea de que para practicar o para desarrollar otras habilidades es necesaria la inclusión de otras herramientas y de otras, en este caso, plataformas o recursos digitales que pues no siempre pueden ser reducidos a correos o presentaciones de PowerPoint. Entonces, ahí creo que el reto, en tu caso como docente, tiene que ver con diseñar una estrategia multimediática, pudiera ser, en donde se incorporaran para las partes, las habilidades de escritura, o de lectura de producción escrita, quizás sí, pues basarse en esto, pero en otras definitivamente sí es necesaria la inclusión de otros recursos. Gracias, siempre es valioso tener, aparte de la perspectiva del profesor, la perspectiva del alumno, y por eso creo que esta charla fue muy productiva. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Y si no, por el momento, en Facebook Live, entre algunas felicitaciones para ustedes, Joana y Omar, nos llegó la siguiente pregunta, lo pongo en el chat. ¿Qué opinan de la extensión del calendario? Yo creo que fue justamente la clase de terminología, ¿verdad, Omar? Cuando vimos, cuando recibimos, bueno, cuando yo recibí el correo de que esto iba a ser hasta agosto y que el semestre empezaba en septiembre, pues yo en estado de shock, ellos también, ¿no? A ver, Omar, tú corrígeme, pero yo, o sea, simplemente cuando vi esto no entendía por qué. Al principio sentí que era una ruptura, ya estábamos rotos por sí, por las pantallas y que por todo el distanciamiento social, entonces no podía entender por qué decidieron, ¿no? O sea, como correr el calendario hasta agosto y empezar las clases en septiembre, porque ahí sentía que hay más ruptura todavía y menos conexión con los alumnos o los alumnos entre ellos, nosotros con los alumnos. Claro, luego, después de las sesiones que tuvimos con la directora de la escuela y con la coordinadora de la licenciatura en traducción, entendimos por qué. Y tal vez ahora entiendo yo también por qué, justamente porque sí ciertos alumnos que no pudieron como cumplir con las actividades en el tiempo establecido, tienen la posibilidad de seguir en junio o tienen la posibilidad de seguir en agosto, porque entendí que las situaciones de trabajo de cada alumno son diferentes, y también para nosotros, para poder dar la retroalimentación con más calma y con una buena retroalimentación, yo la verdad, yo en lo personal sí necesito creo que sí necesito el mes de julio para poder evaluar bien, porque en mi caso son 150 alumnos. ¿Sí? Entonces, claro, tampoco, a un momento dado unos alumnos me decían, pero danos la retroalimentación de forma general. Y no quise, dije, no, tiene que ser personalizada. Entonces, al principio fue, pues, choque, yo creo, como indignación, no entendía por qué, pero luego ahora como que viendo cómo estamos, yo creo que, pues, al fin y al cabo, ¿qué podemos hacer? Es una aceptación y también es una preocupación por mí, porque no sé cómo van a ser las clases a partir de septiembre, ¿sí? Entonces digo, bueno, como no nos dan así como una respuesta, tampoco no sé si nos van a dar una respuesta o nos van a decir sigan de la misma forma, entonces yo como docente, yo incluso he planteado en las reuniones que tuvimos o sea, a ver, si esto va a ser en línea, yo quiero usar una de las plataformas y diseñar las actividades realmente en línea, porque así llevarlos como lo llevaba hasta ahora,
digo no. Entonces, si tengo 2 meses o 3 meses, o sea, de aquí a septiembre, o sea, yo puedo diseñar un curso, o sea, el curso que voy a impartir el siguiente semestre lo puedo impartir. Pero bueno, yo creo que hay pros y contras con el calendario, y no sé, Omar, si quiere su opinión del alumno, porque fue así como en vivo y en directo que recibimos la noticia, y claro, ellos así, yo así, sin saber tampoco hacia por qué, y no entendía toda la parte administrativa también que hay detrás, ¿sí? Sí, bueno, justo igual contribuir con una experiencia como alumno. Recién en una de las clases la profesora planteó la extensión de las clases, o sea, en teoría íbamos a acabar esta semana o la que sigue, y dijo que quería extenderse otras 3 semanas, y al inicio, en realidad, como mi primera reacción fue como de, no, ¿qué pasa, no? O sea, yo necesito ya terminar esto porque, en efecto, pues es una... requiere que yo destine espacios y recursos que también para mí es importante que tengan un final, pero en realidad me sorprendió la respuesta del grupo generalizada en donde pues todo el mundo aceptó, y creo que esto tiene que ver con lo que decía de la apropiación del aprendizaje. Ya no estaban quizá pensando en términos pues de entregar o terminar un semestre y ser evaluados y cumplir con cosas, sino creo que en realidad estaban considerando que les hacía falta recursos que podía proporcionar la profesora, y eso a mí me sorprendió. Yo esperaba otra respuesta, y entonces tiene que ver con esta extensión del calendario de alguna manera en términos de actividades para nosotros como alumnos, y pues de nuevo tiene sus partes negativas, pero también de nueva cuenta creo que da oportunidad de ver que pues efectivamente puede significar el compromiso y estar más involucrados pues, en esta dinámica, ¿no? Entonces, es algo interesante, pero creo que puede tener este aspecto positivo, un poco como respuesta de parte de las y los alumnos. Muy bien, otra pregunta que nos ha llegado es ¿cuáles estrategias funcionan mejor para que los alumnos que solo usan el celular puedan seguir estudiando? Bueno, yo diría depende de qué clase. La estrategia, claro, no sé, depende. A ver, fácil Zoom, ¿sí? Porque tiene la aplicación o el Meet o no sé, ¿no? Entonces, digamos, esto es más fácil. Ahora, claro, si solamente usan el celular para el aprendizaje, no me quiero imaginar acudir a todos a los materiales, ¿sí? Los materiales, si son videos y si son más como manejables para dispositivos, sí puede ser, ¿no? Estoy pensando ahora en mis clases, como los videos que hice, pues podría ser como, bueno, si uso el celular, pero para ciertas clases, no sé, no me quiero imaginar para redacción o para los ejercicios que tienen que hacer en traducción o simplemente no en la clase de traducción, el taller de traducción, cómo sería con el uso del celular. No sé, yo la verdad he implementado muy poquito el celular, solamente Zoom he usado. Lo demás, sí hay M-Learning. El M-Learning se refiere justamente a la enseñanza a través del móvil, pero para esto se diseñan como materiales adecuados al móvil, ¿sí? A las aplicaciones. Entonces, es que no sé, como... No sé, no sabría qué decir. También el Classroom tiene su versión de aplicación, entonces como que pues sí, yo no sé, Moodle no creo que tenga aplicación en este, no lo sé, o Blackboard, o sea, que son sí plataformas, pero depende de la naturaleza de la clase. No sé qué. Es difícil contestar, ¿no? Como tú dijiste, Joana, nos agarró de sorpresa. No nos hemos podido preparar para eso. No se ha hecho un pilotaje de las plataformas y se ha vuelto complicado, ¿no? Y solo el tiempo decidirá cuáles plataformas terminan siendo realmente algo viable, algo factible y cuáles no. Así es. Nos están llegando muchas preguntas muy interesantes. La siguiente, híjole, Iván. ¿Qué puede hacer? Pues que se queje. ¿Qué se puede hacer cuando el docente no accede a reducir la carga de trabajo y tareas aún en contingencia? Pues quejarse. Yo digo, pues quejarse, simplemente. ¿Cómo? Te escuchamos.
es quejarse. O sea, yo no entiendo qué pasa con el docente. Por eso le digo, ahí la flexibilidad es muy importante y no aferrarse a un programa. Yo tengo que cumplir estas sesiones así como muy obsesivo, cuando no. Se pueden, a ver, vamos a comprimir las sesiones y luego, ¿qué es lo realmente relevante para el alumno que aprenda de esta materia? Entonces, yo les recomiendo que se quejen, ¿eh? Habrá un coordinador de algo. En nuestro caso, en el caso de la ENALT, sí se han quejado. Ahí fue cuando yo también reconstruí, pero claro, al principio no pensábamos que íbamos a acabar las clases de esta forma, ¿no? Cuando nos dijeron de la contingencia, nadie pensó que seguimos en contingencia, en confinamiento incluso hoy en día, ¿no? Entonces, claro, ahí fue cuando recibí los mensajes de los alumnos. Cada alumno, aparte que yo los preguntaba, ¿no? Así como, hola, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien o vamos bien? ¿Quieren que cambiemos a otra versión, a otra modalidad? Pero sí, ¿no? Sí, para cada materia, la coordinadora de la licenciatura nos mandó con requerimientos que pedían cada uno de los alumnos, con citas de los alumnos, quejarse, es lo que digo. Y tú misma lo mencionaste, ¿no? Hay que ser muy empático con los alumnos y hay que estar en contacto con ellos, ¿no? Tratar de detectar esas situaciones de antemano. Pregunta, dice, para la clase de traducción, cuando era en modalidad sincrónica, ¿abordaban más la parte teórica o también presentaban un texto y al momento los alumnos traducían? Omar, ¿puedes contestar tú? Claro, sí, justamente hay que decir que la clase de traducción era un taller, entonces eso ya de por sí enfocaba desde la modalidad presencial a que nos centraron más en el proceso. También había una exposición de elementos teóricos, pero como además eso coincidió con que fue la primera parte del semestre, en realidad nos centramos muchísimo más en la revisión de los textos, para lo cual ocupábamos Drive. Entonces, pues justo era presentar los avances, recibir comentarios y muchas veces tener la oportunidad de ir haciendo los cambios en el mismo momento gracias a la plataforma. Y ahí te va otra pregunta, Omar. Dice, ¿qué pareció ser más práctico para ti? ¿Sesiones en Zoom o material teórico práctico con retroalimentación final? Bueno, yo creo que definitivamente cuando se proporcionaban materiales con antelación, las sesiones en Zoom estaban mucho más dirigidas y eran mucho más fructíferas porque, de nuevo, o sea, también tiene que ver mucho con mantener espasmos de atención, periodos de atención muy largos es imposible en realidad, ¿no? Incluso las clases de 2 horas se sienten de pronto eternas, ¿no? Entonces, si en esa clase el profesor o la profesora exponían como los textos, en realidad era imposible mantener la atención de nueva cuenta porque en el mismo dispositivo que ocupamos estamos desarrollando distintas dinámicas, nos distraemos fácil y esto muchas veces se ve como algo negativo, un aspecto negativo. Yo creo que más bien es una característica del medio que puede tener usos positivos y usos negativos. Simplemente es cuestión de dirigirla. Entonces, bueno, contestando concretamente, yo creo que es mejor que los materiales teóricos fueran como para que la gente, o sea, fueran asincrónicos para que se pudieran revisar antes y en las clases en Zoom, las clases sincrónicas, fuera para la resolución de dudas y para las cosas prácticas pues, que requerían la participación del grupo. Muy bien. Una pregunta más para ti, Johanna. Revela tus secretos, por favor. Estamos hablando del bienestar emocional y la motivación de los alumnos, pero ¿qué pasa con los maestros? ¿Cómo se consigue la motivación y el entusiasmo de crear material para nuestros estudiantes si estamos viviendo la misma situación? Bueno, ¿qué puedo decir? Algo que no mencioné en la charla y que me hubiera gustado mencionar, o tal vez me hubiera gustado experimentar un poco más, era el trabajo colaborativo con mis compañeros. En el diplomado que diseñamos en líneas, somos 4, bueno, quedamos 3, éramos 4 inicial y quedamos 3, con lo cual muy unidos y muy cooperantes. Ahora, cuando empezó COVID, yo realmente como que me encerré en mí misma, no contacté, ya no quise ver cómo los demás van a llevar a cabo sus clases. Me ofrecí al principio de ayudar a ciertos compañeros que no estaban tan familiarizados con ciertas herramientas, pero no hubo respuesta, con lo cual a mí mi mayor motivación fueron los alumnos.
O sea, ellos, la mejor motivación de que yo me levante de la cama, que pueda con los 150, que verlos, las reacciones que tenían a mis materiales, ¿no? Una vez que yo subía el video al Classroom, ahí había preguntas, a veces en público, yo intentaba como ponerlos en el pizarrón del Classroom para que todo el mundo los viera y que pudiera contestar así en global. Luego mensajes privados de que aquí no entendemos o muchas gracias por esto. Yo creo que mi mayor motivación fueron los mismos alumnos que respondieron bastante bien a los materiales asincrónicos y luego, claro, las clases sincrónicas realmente, algunas eran simplemente charlas de cómo están, a verlos, ¿no? Cómo se cambiaron, qué hicieron, o sea, simplemente, y ahí como de broma en broma, ¿no? Como no una clase muy en clase, ¿no? Ahí ellos me decían, pues nos gustó esto o no entendemos esto, entonces yo creo que yo encontré el entusiasmo y la motivación a través de la retroalimentación que recibía por parte de ellos. Y yo prácticamente como maestra no me podía permitir decaerme, básicamente. Es decir, porque necesitaba dar las clases y necesitaba hacer los materiales. ¿Sí? O sea, sí, nosotros también vivimos una situación muy complicada, no solamente ellos, bueno, yo no sé, cada uno en su contexto. Yo, por ejemplo, vivo sola, entonces, pues era simple todo el tiempo era trabajar y trabajar y trabajar y atender a las preguntas, pero yo creo que mi mayor motivación son ellos mismos. Excelente. Luego hay un comentario que dice muy valioso eso que señalan sobre la flexibilidad y la importancia de usar el programa como guía y no como algo grabado en piedra. Y por último, hay una pregunta sobre evaluación que me parece muy interesante. Dice, ¿qué tanto se vio afectado el proceso de evaluación? ¿Fue el mismo o tuvieron que ser más relajados, entre comillas? Mi experiencia en educación básica es horrible, pero se entiende lo complicado de la situación actual. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo no cambié la evaluación, o sea, fue el mismo proceso que había planeado desde el inicio de las clases. Solamente, claro, en el caso del examen ya no pudo ser presencial y lo pasé a la modalidad Moodle, por eso tuve que hacer el examen en Moodle, pero todos los demás en mis trabajos, en mis clases son básicamente trabajos prácticos. En la clase de terminología es un glosario que ellos tienen que realizar, en la clase de estudios de traducción, que es una clase más teórica, es un artículo, una nota, una entrevista que ellos tienen que hacer, con lo cual yo no tuve que cambiar digamos, la evaluación, ¿no? Les recibo, o sea, la retroalimentación sigue, me siguen escribiendo para sus trabajos finales, ahora hay que contestar, o sea, sigo dando retroalimentación, pero en mi evaluación mi evaluación no se vio afectada, ¿sí? Porque también hay casos, por ejemplo, hay casos de alumnos que sí no pueden hacer el trabajo final. ¿Sí? Entonces, decidí como por los trabajos, los pequeños trabajos que hicieron durante el semestre, aunque sean 2 o 3, como tenerlo en cuenta como una evaluación sumativa, ¿sí? Y no tanto formativa, ¿sí? Entonces, pero estos son casos excepcionales. ¿Más relajados? No. A ver, yo sí, bueno, no sé si decirlo en vivo y en directo que me escuche todo el mundo, pero yo sí voy a ser más relajada en cuanto a la calificación en sí, no en cuanto a la retroalimentación, ¿sí? No soy muy partidaria de los exámenes finales, tampoco soy muy partidaria de que esa calificación representa el conocimiento del alumno, pero bueno, hay que poner una calificación porque así nos pide el sistema. Entonces, yo, por ejemplo, sí, en los trabajos que he corregido hasta ahora, digamos que he sido más relajada con la calificación, ¿sí? Pero sí haciéndole los comentarios. Eso sí, yo creo que es importante la retroalimentación, aunque le ponga 5, 6, 10, es importante darle la retroalimentación, saber qué he hecho bien o qué no ha hecho bien y como que él se alimente de esto. Hay una pregunta sobre un tema que has tocado, Joana. Dice, ¿qué método utilizar para no generar una carga de trabajo si cuentas con más de 80 alumnos? Esto del COVID nos hizo estar más en casa como docentes. Bueno, la carga de trabajo está. No hay, fue más que presencial, ¿sí? Entonces, claro, los primeros que llevamos 1 mes y medio, yo creo, de presencial y luego, claro, al pasar en la modalidad remota fue mucho más carga. No sé, no tengo como un medio o como un... ¿no? Decir, bueno, yo trabajé sin parar prácticamente en abril, mayo, bueno, sigo trabajando, pero
Claro, para reducir y no generar una carga de trabajo hubiera sido las clases ya planificadas. Pero claro, como no sabíamos lo que iba a pasar, entonces íbamos sobre la marcha. En mi caso, tuve suerte que ciertas materias ya las había dado, las había impartido. Entonces, como fue reciclar material, esto sí me bajó la carga. Pero al hacer los videos, bueno, no les digo que aquí que el gas, que el agua, que todos los sonidos de la ciudad, entonces claro, me he hecho experta como editar los videos. Al principio usaba el Screencast-O-Matic, te permite 15 minutos. Y luego, claro, compré la suscripción y todos los programas de Mentimeter y todo lo demás, o sea, eso sí, como cargarme de estas herramientas para que pudiera facilitarme un poco el trabajo, ¿sí? Pero no sé, no, fue más carga, es más carga, aunque sea en línea, aunque sea remota, es mucho más carga que evidentemente cuando vas a clase y das la clase y te vas de la clase, pero aquí no, es que tienes horas de preparación de la clase y luego que no te sale bien el video. No sé si a ustedes también como docente les pasa, uy, que luego te tropiezas, por ejemplo, yo no uso guión, ¿no? O sea, no tengo algo escrito, sino simplemente hablo, entonces pues digo, bueno, a ver, para que no sea un video tampoco tan largo, porque yo sé que los videos más de 20 minutos, la gente se va, o lo ponen ahí de fondo y así, entonces claro, intentaba ser como muy concisa y pues como captar la esencia. Y sí, nos hizo más docentes en casa, vimos ahora sí los que no experimentamos lo que significa eso a distancia o en línea, ahora sí vemos todo el trabajo, lo que hay detrás y creo que hay que valorar mucho más para los que no tuvimos o para los que no tuvieron contacto con este tipo de enseñanzas. ¿Sí? Y están muy conscientes, si queremos hacer un curso realmente en línea, si lo queremos hacer, no lo queremos hacer, ¿no? Así es. No sé si alguien de los participantes aquí en Zoom tenga alguna pregunta. Me parece que no. Bueno, pues si no hay más preguntas y viendo que nos hemos pasado un poco del tiempo, damos por concluida esta primera charla. Estimada Ioana y estimado Omar, nuevamente mil gracias por estar aquí con nosotros. Esta serie de charlas continuará durante todo el mes de junio, así que si gustan, aquí nos vemos el siguiente viernes en la próxima charla. Muchas gracias por su participación y tengan un excelente día. Gracias. Gracias por Gracias. invitarnos y pudimos como expresar lo que, bueno, yo aquí quejándome sola, pero es como yo creo que esta queja y como solidaridad, ¿no? De que todos pasamos por lo mismo y que tanto nosotros como docente como los alumnos tuvimos las mismas dificultades, ¿no? Y muchas gracias y esperamos con muchas ansias las otras. Gracias. Gracias, bonito día.